El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy miércoles 18 de junio del año 2025. Primero que todo, nuestro deseo, el de todos los colombianos, creo, por la recuperación y por la salud de Miguel Uribe. La clínica Fundación Santa Fe decidió que cuando haya algún motivo especial y algún hecho distinto al que se conoce, emitirá comunicados, porque lamentablemente ayer salió un comunicado falso. Increíble. A esta hora el Manchester City le va ganando al Wydad 2-0 en el Campeonato Mundial de Clubes. Y a las 2 de la tarde tendremos Real Madrid al Hilal y Pachuca Salzburgo a las 5, a las 8 de la noche, Alain contra Juventus. La frase del día, ojo don Juan Felipe. A ver. No tomes decisiones permanentes por una emoción temporal. Séneca. Uno es muy amigo de emocionarse y decir, compro esto, o me voy para tal parte, o lo uno o lo otro, y resulta que después esas emociones temporales te traicionan si tomas decisiones permanentes. ¿Sabe una cosa, don César? Saludándolo a usted, ¿Cómo a le ha los ido, don oyentes, Juan a quienes Felipe, nos ven? Hombre? Es una de mis lemas de vida. Ah, sí. Yo trato, no voy a decir que siempre lo hago, César, y se lo trato de inculcar a mis hijos y a mi esposa. Tomar decisiones con las emociones arriba, ya sean emociones de muchísima felicidad, muchísima alegría, euforia, o decisiones cuando uno está furioso, de mal genio. No, eso es terrible. Es terrible, porque muchas veces uno reacciona ante lo de Cándido. ¿Vio lo que dijo Cándido? ¿Qué dijo Cándido? Cándido habló sobre la situación ayer. Cándido le pegó, ¿no? Le dio un golpe fuerte a Kevin Palacios. Se lo voy a leer textual, César, porque me puse a transcribirlo para no cambiarle una palabra. Sí. Dice, Palacios se metió ahí con la gente y tendría que haber mostrado un poquito de respeto, no más. En eso estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Mal hecho de Palacios si se metió con la gente que uno supone le celebró el triunfo. Nosotros cuando vamos a Bogotá, creo que no le faltamos el respeto a la gente. Cándido. No seas Cándido. Candidito. Inestrosa, por Dios. No seas ingenuo, por Dios. Morelos, Inestrosa besando. No, por Morelos, favor. Morelos ahorita en el partido contra Santa Fe callando al público cuando hizo sus goles. Cándido. Y diciendo a la cámara groserías y que a ellos lo tenían que respetar. Cándido, no. A ver, nosotros ¿Qué no somos... Cándido es Cándido? Sí, nosotros no somos tan cándidos. En la primera parte tiene toda la razón. Toda la razón. Está mal que Palacios provoque a la gente. Pero en la segunda, Cándido, por Dios santo bendito. Bueno, sigue diciendo. Entonces, cuando ellos vienen acá, tratan de irrespetarnos. Y ya habían ganado y había terminado el partido. No era necesario hacer el gesto para la tribuna. Volvemos a estar de acuerdo. Entonces, por eso la reacción, que estuvo mal. Creo que ustedes me ven, soy un tipo tranquilo. En eso yo lo he visto, ¿sabe? Yo lo he visto a él ser un tipo tranquilo. Sí, y buen jugador. Que ahí voy a lo de las emociones. Lo dejo ahí, César, porque ya después redunda. Que voy a lo de las emociones. Tuvo una reacción en un momento de rabia donde pues no se logró calmar y seguramente eso le puede traer una sanción de oficio. Pero Cándido, no somos tan cándidos nosotros. Si hay jugadores provocadores, son varios de los que están en Atlético Nacional. Le nombro los tres, los papás de eso. Inestrosa, Morelos y Cardona. Muy bien, yo creo que ahí está dicho todo. A propósito de ese partido, Tulio Mario Giraldo Estrada, desde el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, dice: me parece, es la tierra del tigre y la bicicleta. ¿Usted sabía que Amalfi es la tierra del tigre y la bicicleta? ¿Amalfi, Antioquia? ¿No sabía? Sí. ¿Y por qué el tigre? No sé, de pronto hay algún tigre por ahí en las selvas amalfitaníes, amalfiteñas, ¿cómo se dice? Uy, no sé cuál será el gentilicio. En las selvas de Amalfi. Dice, me parece inoportuno y desafortunado el comentario de Guillermo Montoya de Munera Isman Radio al manifestar que la Dimayor y los árbitros están buscando que Falcao quede campeón con Millonarios, ya que su gol fue en fuera de lugar. Son comentarios dañinos y malintencionados. Hombre, uno puede decir que el gol fue en fuera de lugar, perfectamente, es una opinión y es una apreciación, pero de allí hacer esas acusaciones que son comunes, cuando decían que a Nacional lo ayudaban
porque el patrocinador de Nacional y los dueños de Nacional eran patrocinadores de la Liga Colombiana, es absurdo y absolutamente incoherente e inconveniente. Yo no entiendo de dónde sacan que Falcao estaba fuera de lugar. No sé de dónde sacan eso. Mire, yo creo que aquí hemos tratado, seguramente habrá situaciones donde nos podemos equivocar, pero aquí hemos tratado de ser justo con lo justo. Ginás debió irse expulsado en aquella acción con Torres. Yo, por ejemplo, dije que la mano de Marimón era penalti para mí. Exacto. Después hubo apreciaciones conocedoras del tema, del reglamento, que profundizan en esos aspectos del fútbol y yo simplemente acepté. Pero para mí esa era expulsión. Y la de Ginás al minuto 1 también. Pero ahora ya venir a decir que era un fuera de lugar y que, no, por Dios santo bendito, no hay fuera de lugar. Yo espero que cuando favorezcan a Nacional lo digan con la boca llena como lo dicen cuando es en contra de los equipos de Antioquia. Bueno, hoy cumple 79 años, don Juan Felipe, el cuadro de los Millonarios. Le voy a contar rápidamente la historia, que le va a gustar. En 1935, hace 90 años, en el colegio San Bartolomé, usted es bartolino. Sí, señor. De los jesuitas. Sí, señor. Y en La Salle, que es de los sacerdotes cristianos, se fundó un equipo que se llamó Unión Juventud y que tuvo otro nombre, Unión Bogotá. Y de ahí, de esa semilla, nació Millonarios. Posteriormente, en 1938, se llamó Deportivo Municipal, luego Independiente, y apareció un señor que se llamó Luis Camacho Montoya, que fue director y editor de las páginas deportivas del Tiempo, el Meluc de la época. Okay. Yo no sé si tan inquieto y tan vehemente como Meluc, pero lo cierto fue que tratando de ser irónico con Millonarios en uno de los partidos, cuando ellos contrataban jugadores, tituló que los Millonarios, el 13 de agosto del 39, en una victoria frente al Barranquilla, 6-0. Eso salió en el Tiempo y la gente lo empezó a llamar Millonarios. Posteriormente, la cancha del el estadio, por así decirlo, del Colegio San Bartolomé La Merced, porque hay dos San Bartolomé, el del centro y el de la Quinta. El de la Quinta, el La Merced, por lo menos a todos los que estudiamos allí nos decían que allí Millonarios había jugado su primer partido profesional. Ahí jugó, ya le cuento cuándo fue. Profesional. La cancha, hasta donde yo sé, se llamaba Pedro Boada, que fue un entrenador nuestro que lamentablemente murió de cáncer muy joven, y en honor a él se le puso el nombre. No sé si ya se lo habrán cambiado, creo que sí, le cambiaron ya el nombre, pero ese estadio para nosotros era una locura porque ahí había jugado profesionalmente Millonarios. Sin duda, pues después se llamó Municipal Millonarios y un día, un 18 de junio como hoy de 1946, don Alfonso Senior y Mauro Mórtola, que era ecuatoriano, firmaron en la Notaría Tercera de Bogotá la escritura pública número 2047, donde se creó oficialmente el Club de los Millonarios. Un año después contratan a Héctor Escarone, un uruguayo que fue campeón del mundo y que fue un gran jugador. Ahí estamos viendo la fotografía para la gente que nos ve en Red Más, en Canal 1 y en YouTube, de la firma en la Notaría Tercera hace 79 años. Alfonso Senior, primer presidente de la institución. El primer partido, o el primer gol oficial en campeonato profesional, el primer partido como Millonarios sí se jugó en la cancha del Colegio San Bartolomé. La Merced, pero el primer partido oficial fue el 15 de agosto de 1948, cuando comenzó la liga profesional. Le ganaron al Once Deportivo y el primer gol lo marcó Alfredo Castillo, que es el máximo anotador de Millonarios, argentino, con 133 goles. Pero lo voy a invitar a un ejercicio chévere. Oiga, antes de eso, Alexis, aquí nos escribe, no Alexis García, sino Alexis, nos escribe también, bueno, mi padre y mucha gente nos escribe, que lo del tigre es porque hace muchos años en Amalfi encontraron un leopardo. Ah, ok. Y dijeron en aquel entonces un tigre, y que desde ahí quedó el tema del tigre para Amalfi. Muy bien. Y oiga, el gentilicio, me lo envía aquí don Carlos Giraldo, es amalfitanos. Amalfiteños, me encanta. Amalfitanos. Bueno, amalfitanos. Le dije a las 11 de la mañana que mandara la formación ideal de Millonarios en toda la historia y no se la ha mandado a don
Jason Sí, se la envié. Rodríguez. ¿No salió? No, sí, ya. Mire, nos escribe Alexander Olaya desde Boston, Estados Unidos. Me regañó públicamente. John Suárez desde Madrid, España. Cristian Chito desde Rosas. Cauca, Johnny Salamanca desde el barrio Restrepo de Bogotá. Fabián Bermúdez de Millonarios. Permítame leer algunos correos antes de invitarlo a eso, a que escojamos la formación histórica de Millonarios en los 79 años. Por supuesto que no vimos muchos jugadores, pero nos vamos a pegar a la historia, al conocimiento, a lo que hemos leído, a lo que nos han contado. Esas fotografías de la firma en la notaría tercera de la escritura pública de Millonarios y esta que van a ver ustedes del primer Millonarios de la historia pertenecen al libro Millonarios, escrito por don Guillermo Ruiz Bonilla, que recordamos con mucho cariño en el día de hoy. Ahí está la fotografía de la notaría y ya van a ver ustedes el primer Millonarios de la historia, la primera fotografía. Carmelo Guerrero, Alejandro Restrepo fue campeón con Nacional, con Pereira y va a ser campeón con Independiente Medellín. Es muy probable. Con Nacional fue campeón de Copa. De Copa. Tiene toda la posibilidad. ¿Usted se acuerda cómo sale? ¿De Nacional? Él gana la Copa. Él gana la Copa contra el Deportivo Pereira. Sí. Y días después queda eliminado de los 8. El equipo se le viene a pique. Algo le pasa al equipo que venía jugando bien, que gana la Copa y tal, y se le viene de fondo y no clasifica a las final. Y lo sacan. Le dieron una patadita atrás, chao, fuera de aquí, y lo sacaron. Sí. Y él ahí ya después va a dar al Pereira, gana la liga con el Deportivo Pereira. Del Pereira se va para Perú con Alianza Lima y de ahí llega otra vez a Colombia. Bueno, escribe don Alexander Navarro, como hincha del América, estoy molesto por la actuación del equipo y las repetidas declaraciones de Juan Fernando Quintero que se va, que lo va a pensar, que está decidiendo su continuidad. Él hace un análisis estadístico de los dos jugadores más costosos de América. Dice don Alexander Navarro lo siguiente: Juan Fernando Quintero, salario mensual 1.000 millones de pesos, 1.000 millones de pesos mes. Goles en la Liga 3, ante el Boyacá Chicó, Alianza y Unión Magdalena. Asistencias en la Liga 3, ante Santa Fe, Pereira y Águilas. Como ven, no hay ningún equipo importante, ni siquiera Santa Fe, que ese día jugó con suplentes. Duván Vergara, salario por mes, 600 millones de pesos. Goles en Liga 7, 2 de penalti. 2 al Tolima, 1 al Bucaramanga, Alianza, Boyacá Chicó, Envigado y Junior. Asistencias en Liga 2. En cuanto a Vergara, muy querido entre la hinchada, pero pues las cifras no dan para un salario tan alto y Quintero mantiene amenazando que se va. En mi parecer, dice don Alexander Navarro, se deben ir los dos. ¿Tiene noticias de Juanfer? Tengo noticias de los dos. Mire, Juan Fernando, no están descartados para el partido de mañana frente al Independiente Medellín, pero Juan Fernando Quintero, lo que me cuentan es, juega el partido pasado contra Junior. A mí me siguen diciendo que no juega mañana. Juega el partido pasado contra Junior todavía con ciertas molestias. Ah, ok. Y, o lo habían alineado, porque acuérdese que la alineación, es más, América sale del camerino hacia la cancha conociendo un 1-1 o informado de un 1-1 en el Atanasio que le daba vida si ganaba el partido frente a Junior. Es ya en la cancha donde les cuentan y les dicen, ojo que hizo el gol Medellín y ya estamos eliminados. Entonces Juan Fernando Quintero juega el partido, me dicen a mí, con cierta molestia y está en dudas para jugar este partido. Yo creo que no lo juega. Y de Duván Vergara están también mirando a ver porque, pues es que si hay una lesión se les puede dañar el negocio que... No, y un partido que ya no tiene importancia para la liga, más sí para la reclasificación, ¿no? Claro. Que a eso le tiene que apuntar el América de Cali. Y nos escribe Alberto Pacheco Ruiz. Dice que un comentario de un periodista de ESPN dijo que la asistencia del Atanasio Girardot en Medellín anoche o antenoche fue de 44,000 espectadores, pero dijo que la capacidad del estadio eran 41,000. Y la pregunta es, ¿quién controla eso? Yo hasta donde sé, la capacidad del Atanasio es casi de 45,000 espectadores y venden un poco más de 44,000 boletas. Y yo he visto muchísimas asistencias en el Atanasio de 44,000 personas sin sobrecupo. Sí, pero es que no, o sea, si supuestamente fuera de 41,000, no pueden cantar 44,000, ¿cómo hacen? No se puede.
No, yo creo que son 45.000. Yo creo que son 45.000, sí. porque además es 45.000, Sí. 45.000, sí. porque además es recurrente Carlos esa Giraldo ya me va a dar asistencia el en dato. Atlético Nacional. Él siempre está oyendo y él está muy atento y me va a decir y me va a dar el dato que él lo tiene, pero sí no. Bueno, y Juan Pablo Rodríguez, desde Atlanta, en los Estados Unidos, comparte la siguiente información. Nacional 16 finales, Medellín 12 finales, Junior 12. Junior 12, Tolima 9, Santa Fe 8, Cali 7, América 5, Millonarios 4, Once Caldas 3. Las finales de Millonarios son muy poquiticas. Claro, pero usted mire, está bien el dato porque está hablando desde el inicio de los torneos cortos, año 2002. 2002. Hace 23 años. Ahora, las de Millonarios son la que le ganó a Nacional, que eso es 2022. No. Sí, 2022. No, 23. No, eso La que le ganó a Nacional. Espere, yo le doy el dato exacto porque estamos... 2023. 2023. Sí, 2023, correcto. La que pierde con el Deportes Tolima. Esa fue en el 2021, primer torneo, Hernán Torres técnico. Estamos hablando ya del proyecto... Del Tolima. Estamos hablando ya del proyecto deportivo actual, ¿no? Del proyecto actual. La anterior es la que le gana Independiente Santa Fe. Que se la gana con Miguel Ángel Russo en el año 2017, segundo campeonato, que fue una victoria después de muchísimo tiempo. Fafafá dice 44.826 espectadores. La capacidad. Fafafá cuenta los asientos. Y la anterior a esa es la del 2012. Que es la del Medellín. Que es la que le gana al Medellín, 2012. Entonces 2012, hablando, segundo torneo con Hernán Torres. Claro, es que Millonarios del 2002 al 2012, que ahí es donde uno... Que ahí rompe la racha del 87-88 con el Chiqui García. Desde eso no ganaba Millonarios. Que la ganó con el profesor Hernán Torres. Pero César, ahí es donde uno dice que los últimos años de Millonarios, que la gente, no, pero no ganó tantos títulos, mire que no sé qué. Sí, pero es que Millonarios del 2002 al 2012 era un equipo que celebraba meterse a los 8. Y era de vez en cuando que entraba a los 8. Ha encontrado una estabilidad que, si usted ve casi que los últimos 3 años siempre jugó finales. Pues le digo una cosa, Copa también hay por en ahí. los últimos 10 años Nacional tiene 3 títulos y Millonarios 2. Tampoco es que haya una diferencia muy grande. Ahora, si Millonarios por ahí se mete a la final y logra ganar, sería 3-3. Y en ese periodo, el Junior tiene 3 títulos y el América de Cali tiene 2 títulos. Y el Santa Fe, 1, aunque en el 2014, Independiente Santa Fe, con el técnico Gustavo Costas, había ganado final frente a Independiente Medellín. Ahora, lo que es claro es que tal vez el equipo que más ha perdido finales es el Medellín o el Deportivo Cali. Creo que el Medellín ya quedó con eso en la de Junior, pero habría que buscarlo. Mire el dato que me da Juan Camilo Pisa. Sí. Del 2002 al 2012, estamos hablando de 10 años, o sea, de 20 campeonatos posibles. Sí. Clasificó 7 veces a los 8, César. Sí, está muy bien. O sea, eso era del 2002 Pues, al 2000. está muy bien para una liga tan competitiva. No, del 2002 al 2012, César. En 20 torneos que Millonarios solo... En 10 años. No, pero para pararle bola. Del 2002, que empezaron los torneos cortos. Al 2012. Al 2012, que 10 ganó años. el título, 10 años, 20 torneos. Ligas. Solamente clasificó 7 veces a los 8. Sí, es muy poquito. Muy poquito. Sí, 7 de Muy 22 poquito. a los 8 es nada. Gamero, ¿cuántos torneos estuvo? Estuvo 9 torneos y clasificó en 8. En 8. En 8. En 8. Clasificó en 5 años más que en 20 torneos en ese periodo de tiempo. Bueno, hacemos una pausa. Ya vamos con las formaciones ideales históricas de Millonarios. Hablaremos de Gamero en el Deportivo Cali y, lógicamente, de Independiente Santa Fe, que esta mañana ofreció diálogo con la prensa y habló baba. Un abrazo al general Álvaro Miranda. Nos dice que la frase del día se la va a mandar a un amigo de él, que está en un altísimo cargo, y que es amalfitano, el gentilicio de los de Amalfi, y que la capacidad del Atanasio es de 44.950. Bueno, les cuento que el Barcelona descartó a Luis Díaz y ya prácticamente se decidió por Nico Williams. ¿Sorprende? No sorprende. El tema es que el Barcelona estaba dispuesto a contratar a Luis Díaz por encima de Nico Williams, que valía menos. Nico Williams vale 40 millones de euros y el Barcelona estaba dispuesto a pagar 60 millones de euros por el colombiano. No puede pasar de ahí por un tema de fair play financiero. Pero el Liverpool ofreció 85 millones, lo que demuestra que lo tiene en una valorización alta. Mundo Deportivo, don Juan Felipe, hizo una encuesta. Le preguntó a los hinchas del Barça, hoy en este momento va en 8.000 votantes, a quién prefería,
si a Nico Williams o a Lucho Díaz. Pues Nico Williams. Va ganando Nico Williams con el 80% y Luis Díaz con el 20%. Es español, de la selección y además cercano al Barcelona. Bueno, Real Madrid ya sacó su primer 11 en la era del técnico Xavi Alonso. Se lo dicto, se lo doy. Sí, señor. Courtois, Alexander Arnold, quien ya tiene la número 2 en la espalda con la que históricamente ha jugado. Y por el que tuvieron que sacar 10 millones adicionales para poder jugar el Mundial de Clubes. Otra nueva cara, Hausen. Defensa central joven, contratado como superfigura. Asensio, que se ha ganado su lugar, 35 en la espalda. Fran García, Valverde, Tchouaméni, Jude Bellingham, Vini Jr., Rodrigo y el número 30. Ponen en la alineación Gonzalo, que es Gonzalo Mastantuono. Ni más ni menos, pero él se llama Gonzalo Mastantuono. ¿Sí, no? No, Franco Mastantuono. Entonces, ¿por qué a mí me salió así? Espere a ver si yo... ¿Gonzalo o será otro Gonzalo? ¿O será otro Gonzalo? Sí, Mastantuono se llama Franco Mastantuono, pero seguramente que va a estar ahí, porque si hay un propósito del Real Madrid es bajarle años a la nómina y poner jugadores jóvenes al lado de Vinicius y de Mbappé, que son jóvenes. Mire, a propósito del rival del Real Madrid, mientras usted busca si es Mastantuono o Gonzalo Mejía, tuve un amigo en Manizales. No, Gonzalo Mejía no es. Que se llamaba Gonzalo Mejía. Gonzalo García. Español. Gonzalo García, sí, bueno. que es la novedad grande, que no lo tenía ni es la novedad grande, lleva el 30. Bueno, el diario AS de España publicó una encuesta preguntando qué jugador debe ir al lado de Vinicius y de Mbappé en este torneo en el Real Madrid. Mbappé no está en el 11. En este 11, pues. No está en el 11. Pero va a estar. Va a estar. Y da 4 alternativas. Usted me dice cuál es la que más le gusta a usted para acompañar a Vinicius y a Mbappé. Arda Güler, Brahim Díaz, Rodrigo y que jueguen 4-4-2. Es decir, sin un tercer delantero y otro volante más. Güler 45%, 4-4-2 24%, Rodrigo 23% y Brahim Díaz 8%. Yo creería que esta es la temporada de Güler, ¿no? Sí, es la temporada de Güler, además lo dejó madurito el técnico Ancelotti, le dio posibilidades, habló bellezas de él y es un jugador distinto, excepcional y muy joven. Mastantuono sigue con River, él está jugando el Mundial de Clubes con River. Correcto. Claro. Y lo permitieron que jugara el Mundial de Clubes con River Plate. ¿Se acuerda que yo le vengo hablando hace como un año de Víctor Gyökeres, el sueco? Sí, señor. Del Sporting? El de los goles. El de los goles. Bueno, el Sporting lo compró en 24 millones de euros a una segunda división. La cláusula de rescisión por Gyökeres es de 75 millones de euros. En la temporada anterior marcó 66 goles en 67 partidos. Casi un gol por partido. Algo parecido a lo de Núñez, el uruguayo, en el Benfica antes de llegar al Liverpool y a lo que hizo Cristiano en el Sporting antes de llegar al Manchester United. Pues ahora lo han valorado en 170 millones de euros y lo están peleando el Arsenal, Juventus y el Atlético de Madrid. Ahora, no sé si el Atlético pague 170 millones de euros por un jugador. Ayer me escribió un colega español pidiéndome un favor y me decía que si yo tenía forma de llegarle a Richard Ríos o a su representante, un periodista español. Yo no tengo esos datos. Y él me dice es que está con mucha fuerza el tema de Richard Ríos para el Atlético de Madrid. Sí. Pero la verdad, cuando yo empecé a leer, no le paré muchas bolas. Pero él ayer me dijo, mire, mucha fuerza lo de Richard Ríos para el Atlético. Se habló inicialmente de 15 millones de euros, que era lo que tenía pensado Palmeiras. Pero ante el interés del Atlético y la posibilidad de que surja otro equipo, esa cifra podría aumentar. Bueno, ojalá se dé. Ojalá se dé. Y hay otro tema importante. Hágale porque tengo noticias de equipos colombianos. Bueno, y hay otro tema importante que es el de Kevin Viveros. Bueno. Para el Paranaense. Lo de Kevin Viveros es así. Aquí les habíamos contado hace ya como 2 o 3 semanas que Nacional lo iba a comprar, pero lo compró. Pero pensando, sí, claro, pero en hace venderlo. 2 o 3 semanas, pero pensando en venderlo. Lo tenía prácticamente listo. Sí, Nacional pagó 1
0.4 millones de euros por el 75% del jugador al Sarajevo. Y ahora se habla de que el Paranaense aceptó el pedido de Atlético Nacional y pagaría $5 millones, que es un poquito menos que el euro, por el 70% del jugador, y Nacional conservaría el 30% de Kevin Viveros. Se hacen a un muy buen delantero, y yo creo que para la importancia que tiene Atlético Nacional como club vendedor, la importancia en el fútbol colombiano, esa cifra es más o menos correspondiente a las cifras que maneja Nacional en venta de jugadores. Sobre el tema Gandolfi, César, algunos lo dan por hecho que se queda, otros dicen no, está más afuera que adentro. Es un tema bastante complicado, ya están apuntando hacia Gandolfi, hacia Gandolfi no, sino hacia Fermani, como uno de los responsables de, para muchos, la debacle de Nacional. A ver, obviamente Nacional que no llegue a la final, golpea, sobre todo como termina eliminado, a manos de quién termina eliminado, todo eso alrededor de Nacional. Pero yo no lo veo tan grave como lo de Junior, por ejemplo. Sí, no. Incluso lo veo mejor que lo de América. Además, yo, por ejemplo, siento que Gandolfi es buen entrenador. Siento que la responsabilidad de él, aunque lo acuse un sector muy grande de la hinchada, en la eliminación de Atlético Nacional pasa por un segundo plano. Yo creo que la gran responsabilidad está dentro de la cancha. Además, recordemos que le faltó un jugador fundamental en los momentos definitivos, que fue Edwin Cardona. Cardona era el jugador más determinante por encima de cualquiera en la estructura de Atlético Nacional. Pero bueno, habrá que ver si la Junta Directiva le hace caso a la hinchada, que está presionando para sacar a Gandolfi, o quiere mantener una idea que partió del director deportivo y que ya tiene 6 meses sin grandes resultados en Liga, pero con vida en la Copa Libertadores. Bueno, sobre equipos colombianos, Medellín viaja cerca de las 3 de la tarde, 2:44, 2:45 creo que es el itinerario, rumbo a la ciudad de Cali. No ha sacado todavía su convocatoria oficial, ya la deben tener lista, pero hablando esta mañana con don Oscar Tobón, que generalmente está muy bien informado del Poderoso, de los equipos de Medellín, pero también del Poderoso, nos dice, no viaja Guerri, no viaja John Palacios, no viaja Ortiz. Los guardan. No viaja Londoño, no viaja Francisco Chaverra, no viaja el polaco y no viaja Brian León. Obvio, los guardan porque vienen 2 partidos que no son seguidos, pero donde no hay una semana de recuperación, hay un poco menos, solo 5 días. Hubo varias razones, César, De los titulares van Baldomero Perlaza, que ha venido siendo titular y jugando bien los últimos partidos, pero no venía siendo habitual titular. Está jugando bien. Diego Moreno, por ejemplo, que no es titular habitual, entra siempre. Y le va bien. Jaime Alvarado, que también se ganó otra vez la posición ahorita en los últimos partidos. Va Mosquera, Jefferson Mosquera, que la verdad Medellín sintió mucho su ausencia en los 2 partidos anteriores, y Homer Martínez. Mire, las razones son 3, las que me dan a mí. ¿Tantas? Sí, la primera, tema físico. De algunos de estos jugadores, a los tenerlos que les han hecho, 100% listos para la final. Les han hecho el análisis y han visto que de pronto sí necesitan este descansito. Segundo, y en esta me parece muy lógica, es que Medellín no depende de su resultado únicamente para terminar de local, porque si Millonarios le gana a Santa Fe, Medellín puede golear al América, la final terminará en Bogotá. Correcto. Entonces dicen, no es que nosotros si ganamos ya lo aseguramos, entonces mejor no correr el riesgo. Y la tercera, cuidarse de rojas, de expulsiones, César. No, pero esa sí me parece chimba. No, pero es una tercera, ¿por qué? No, esa es chimba porque es que... un jugador como León es una roja andante. Sí, pero... León es una roja andante. Pero entonces que lo pongan un partido sí, uno no, un partido Aguerre sí, es una... No, pero si lo pueden cuidar para la final. Aguerre, usted sabe que también es un hombre propicio a la cosa. Está bien. Entonces, algunos son por tema físico, otros por tema... ¿Qué dirá? Disciplinario. Y otro por desconfianza. Y el tercero porque la verdad... Y en esa me parece la más lógica de todas. Por desconfianza. No, la tercera me parece la más lógica de todas. Si no depende de sí del resultado del mismo Medellín, pues... Sí, está bien. ¿Para qué correr el riesgo? Bueno, don Juan Felipe, el 11 ideal histórico de Millonarios. Usted ya lo tiene listo, ¿no es cierto? Sí. De antemano... Le voy a dar el de Mauricio Silva. ¿Usted sabe quién es Mauricio Silva? ¿Por qué no lo dejamos a él al de último? Porque bueno, está bien. Pues es que él es un experto. Él es un experto, conocedor, además investigador de la época del Dorado. Tiene 2 libros espectaculares.
investigador profundo y un hombre que conoce perfectamente el tema histórico de Millonarios. Entonces arranquemos usted y yo a ver si coincidimos. De antemano ofrezco excusas porque la historia de Millonarios es muy amplia, muy grande. Sí, pero usted ha leído varios libros de Millonarios, yo le regalé uno. Sí, claro. De don Guillermo Ruiz Bonilla. Pero y en las épocas en las que muchos de estos jugaron yo no lo vi. Entre otras cosas, la gente que quiera comprar los libros de Guillermo Ruiz Bonilla, que escribió 40, todos los del fútbol colombiano, pueden consultar a don Juan Guillermo Ruiz o Daniel Ruiz, que son sus hijos y que los tienen a la venta. Bueno. Arquero. Yo puse a Carrizo. Yo puse a Julio Cosi. Él del Dorado. Sí. Carrizo de los años 70. Más famoso. Carrizo llegó como gran figura de la selección argentina y de River Plate a Millonarios. Pero me parece que Cosi puede llegar a ser el arquero más importante de Millonarios porque era arquero de la selección argentina en su momento. Entonces, mire, esta es la mía, esta es la mía. Muy buena. Qué bonita quedó. Ahí está la suya. Amadeo Carrizo. Quedó muy bonito y su foto muy elegante. Muchas muy gracias, elegante. muy querido. Entonces, a ver, la defensa, yo también puse defensa de 3 porque en la historia son más las figuras del Millonarios del medio hacia arriba que del medio hacia atrás. Déjenme la mía un segundito, porfa, y ya después vamos con la de César. Sí. Mire, de estos, de los que puse, yo no vi jugar sino a 2. ¿A cuáles? Ya les voy a decir. Entonces, Amadeo Carrizo no lo vi, pero obviamente leí toda su historia. Defensa de 3. Sí. Con José Bantuín, que me dicen que era una locura. Bantuín, muy buen jugador. Yo lo vi de una categoría, de una jerarquía, de un nivel. Ese sí tenía jerarquía, cantar precolombino. ¿Quién, Bantuín? Bantuín. No, pero él no podía tener cantar. ¿El de dónde era? Era argentino. No, ese es otro cantar, un tango. Entonces, cantar Tango pampiliano. Tendría un tango feroz. Bueno, Julio Edgar Gaviria, Chonto Gaviria. El Chonto Gaviria, años 70, gran zaguero central, gran jugador de Selección Colombia. Arturo Segovia. Marcador derecho también de selección. Ahí sí fue lo vio usted. subcampeón, sí lo vi, subcampeón con la selección del 75 Bueno. frente a Perú. Oiga, el Cobo Zuluaga era el único que jugaba en la época del Dorado colombiano. Ese man debía tener Además, algo. es el futbolista con más títulos en Millonarios. 6. Jugó 13 años en Millonarios y jugó al lado de Cosi, de Rossi, de Pedernera, de Di Stéfano. El único colombiano, por favor. Sí, de acuerdo. Leí que podía central o volante, lo puse de volante. Sí. Willington Ortiz tiene que estar sí o sí. Él era central en el 2-3-5, pero en esa época había rotación de posiciones. El viejo Willy tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar el viejo Entonces, Willy. a ver, el mediocampo, bueno, el Cobo ahí como cabeza de área. Sí. Y más adelante, El viejo Willy, el viejo Willy, Alejandro Brandt, Alejandro Brand, Delio Maravilla Gamboa. Delio Maravilla Gamboa, que jugó en el Once Caldas y cuando debutó en el Palo Grande, de blanco impecable, con la camiseta número 8, a mí se me vinieron las lágrimas. Este sí lo vi, ya al final, pero lo vi. Arnoldo Iguarán, lo puse como por un ladito. No, tremendo Iguarán, aunque ahí hay competencia brava. Lo puse por un ladito. Alfredo Di Stéfano. Sin duda. Y yo no puedo dejar por fuera a Falcao García. Uy, se le vino el presente. No, pero es que es un histórico que pasa por Pero lleva un Millonarios. año. Sí, pero ¿cuánto jugó Alfredo Di Stéfano? No sé, 3 años, 2 años. Sí. Pero es que yo no puedo dejar para uno de los jugadores más importantes en la historia de este país, Bueno, que vino a Millonarios. vamos a hacer la pausa Falcao. y ya les doy la mía, que entre otras cosas, vamos a ver Ahora, si es parecida. no es necesariamente en el 11 ideal. Yo también puedo poner un jugador que de pronto pues no ha ganado título, que es Falcao. pero es muy No, importante en la claro, historia. no, es... Además, Falcao tiene una importancia capital por otras cosas. De pronto, después de Pedernera, de Di Stéfano, de Cosi, de Rossi, el jugador de más trayectoria que ha venido a Millonarios puede ser Falcao. Además que Di Stéfano llega a Millonarios Sin ser la superfigura. antes de... El que era figura era Pedernera y después se va al Real Madrid. Pausa y seguimos. Gonzalito Hernández escribe: dile a mi buen amigo Juanito que el Gonzalo que mencionó soy yo, que me contrató el Real Madrid. Ahí lo tenemos. Que Oiga, haga se por eso. volvieron amigos ustedes después de que le daba palo y palo y palo, ¿no? No, pero bienvenido el palo. Carlos Cascavita pregunta. Cuando uno la embarra, César, pues bienvenido. ¿Qué hacemos? Sí, sí. Para el Medellín, ¿cuán rival es más cómodo? ¿Santa Fe o Medellín? Ninguno. ¿Usted qué dice? Para Santa Fe Millonarios. Sí, Santa Fe o Millonarios. César, yo creo que ninguno es cómodo, cada uno tiene lo suyo. Pero no hay uno que prefiera el Medellín. Usted como hincha, los hinchas Es no que prefieren uno. Medellín tiene historia de perder finales con los dos. 2012 contra Millonarios y creo que fue 2014, ya la memoria me... 14, 2015, creo que 2014 con Santa Fe. Sí, ¿Se acuerda de esa con Santa Fe? Esa con Santa Fe fue increíble. sí, Medellín allá ganaba 1-0, Sí. jugaba bien, se lesiona Omar Pérez. sí.
se lesiona Omar Pérez y entra, ay, se me olvida el nombre de ese jugador que tuvo esa buena final, después no volvimos a saber de él. Entró, figurón, perdió ya Medellín 2-1 y aquí volvió y perdió. Pero Medellín con Cano, un equipazo. Y la que pierde con Millonarios era la de el Bolillo Gómez, que allá empatan 0-0 en el Atanasio, y aquí la pierde por penales, el penal que cobra Lucho Delgado. Armando Vargas, gracias a Juan Pablo Salazar. Armando Vargas. Que se perdió. Él entró en ese partido. Claro, yo me acuerdo en el estadio que cuando sale Omar Pérez, Medellín ganaba 1-0, pues la gente dijo, venga, ya más fácil. Pum, entra Armando, hay error de Bejarano al arquero, gana Santa Fe allá y se le fue a... En el fútbol pasa cualquier cosa y la realidad la cambia en un segundo un resultado, un gol, un penalti, una tajada, en fin. Y si no, pregúntele a Argentina y al Dibu Martínez lo que pasó frente a Francia en la final de Qatar. En una entrevista con L'Equipe, el papá de Neymar da Silva, habló sobre el futuro de su hijo. Dijo que estaban buscando equipos europeos clasificados a la Champions. Y él dice que veo a Neymar con Vinicius, Rodrigo y Rafinha. En el Real Madrid no creo. Ayer Jorge Luis Pinto dio una entrevista al Supercombo en Cali. Sí. Y habló de Juan Fernando Quintero. Sí. Figuras como Quintero, a ver si usted está de acuerdo con el profesor Pinto. Figuras como Quintero no definen un equipo. Eso ya pasó de moda. Yo estoy de acuerdo. Yo también Armar estoy de un equipo acuerdo. alrededor de una figura. Ni siquiera Messi define la selección argentina hoy. Sí hay que buscar jugador, o sí hay que observar qué jugador es diferencial, como en el caso nuestro, Lucho Díaz, y tratar de trabajar para que siempre esté en ventaja. Pero por ejemplo, no Cristiano Ronaldo es diferencial del Al-Nassr, pero no lo define. Tan no lo define que quedó cuarto. Duván Vergara es de selección, dijo el profesor Jorge Luis Pinto. En el nivel de hoy no, pero sí con nivel alto sí es un jugador para tener en cuenta. No titular, pero sí para verlo. Sí, estoy de acuerdo. Juanfer deja muchos espacios vacíos. Sí. Lo primero que haría es que Juanfer corra más. No, imposible. Yo lo pensaría para contratarlo, dice. ¿No le gusta? Sí. Pero por eso Juanfer cuando vio a que Lorenzo llegó tampoco Bolillo, le gusta mucho. Por eso cuando, Mejor dicho, sí lo destaca y dice que es crack, pero no lo pone. Por eso cuando Juanfer lo vio llegar a Bolillo, a Junior, dijo, no, yo aquí como que no voy a jugar, más bien doy un pasito al costado y doy un pasito al costado. Bueno, mi formación de Millonarios histórica, a ver si coincido en algo con usted. Más o menos? Se parecen algunos jugadores. En la portería, Julio Cosi, el arquero del siglo, le decían. ¿Cómo sería de poderoso y de bueno? Julio Cosi, el arquero del siglo. Yo salí menos elegante que usted, pero acepto las diferencias. En defensa de tres, Chonto Gaviria, Bantuín y el Cobo Zuluaga. El Cobo, 6 títulos, 13 años de Millonarios en la época del Dorado. Podría ser al lado de Di Stéfano, uno de los jugadores históricos de Millonarios. Ya vi uno que cómo no lo puse. En el medio, Pipo Rossi, sí, selección argentina, sí. Crack, figura sí, impresionante, sí. impresionante. Sí, señor. Pedernera, Delio Maravilla Gamboa, Alejandro Brand, Alfredo Di Stéfano y adelante Willington Ortiz, Arnoldo Iguarán y Alfredo Castillo. ¿Usted no puso a Di Stéfano? Sí, claro. Yo no lo estoy viendo. Sí. ¿No? O puso 12, mire. Sería que puse 12 como Julio Rentería Cosi, una vez que me metió 12. Chonto Gaviria, el Cobo, Bantuín, ahí van 4. Rossi 5, Gamboa 6, Pedernera 7, Alejandro Brand 8, Willington Ortiz 9, Alfredo Castillo 10 y Arnoldo Iguarán 11. Sí, ahí no está Di Stéfano. Saque a uno y meta a Di Stéfano. Saco a Delio Maravilla Gamboa y pongo a Di Stéfano. Okay. Ahora, la gente me dice, Funes, la Gambetta Estrada. No, es que hay muchos jugadores. El Pájaro Juárez, no, pero no le alcanza ni a Funes, que fue súper ídolo, pero no le alcanza, además fue ídolo muy poquito en Millonarios. Al Pájaro menos, un abrazo grande al Pájaro. ¿Sabe qué me sorprende? La Gambetta pelea ahí entre los grandes jugadores de Millonarios. ¿En qué año Alfredo Castillo, perdóname, Alfredo Castillo, argentino, que hizo parte de la época del Dorado, es el máximo goleador histórico de Millonarios en todos los tiempos, 133 goles. ¿En qué año se retiró Arnoldo? ¿90 y qué? 1. No. 2. No más, un poquito más. 3. Sí, igual no se Arnoldo hizo parte de la selección del 90, de la que estuvo en Italia, pero después en y fue campeón con Millonarios. No, después en Millonarios jugó un par de años más y después póngale que se ha retirado 95-96. Sí.
Es el jugador que más cerquita a esta época se retiró en la lista que usted tiene. Sí, o sea, 95 del 90, se retiró, me dice Jason. Bueno, de usted del 95 para acá no tiene ningún jugador. Yo tenía solo a Falcao. Sí. Pero del 95 para acá, o sea, ¿no es posible armar un once ideal del 2000 para acá de Millonarios? Sí, lo vamos a hacer y le pregunté a Nicolás Samper que me lo diera porque él es hincha de Millonarios, tiene buena memoria, además le gusta la historia. Pero mire el de Mauricio Silva, que es experto en la historia de Millonarios. Portero Julio Cosi. Okay. Defensas centrales, Raúl Pini y Oscar Villano. Excelentes los dos. No los pusimos. Yo no los vi y no los tengo tan claros. Defensas laterales, Arturo Segovia y el Pocillo López. Yo puse a Segovia. Volantes de primera línea, Néstor Raúl El Pipo Rossi y Delio Maravilla Gamboa. Terminó jugando ahí, aunque era más 8, más de salida. Lo pusimos los dos. Volantes de creación, el maestro Pedernera y Alejandro Brand. Sí. Y delanteros, Willington Ortiz y Alfredo Di Stéfano. Gran formación. No estaba Iguarán. No puso a Iguarán. Iguarán es como el tercer goleador histórico de Millonarios y marcó una época tremenda en la historia del equipo azul. Y Nicolás Samper, que es experto en el tema también, del año 2000 hacia acá. Y la gente en YouTube que nos ayude. A ver, sí, que nos mandó la siguiente nómina. ¿Sabe que me sorprendió un poco? A ver, arquero. Luis Delgado en la portería. El título del 2012. El título del 2000 es muy importante. Porque seguramente muchos dirían Burgues, pero es que el título del 2012... El título es título. Yo también pondría a Luis Delgado. Lewis Ochoa tuvo un gran paso por Millonarios. ¿Y él no fue campeón también en ese 2012? Sí. ¿Lewis? También. Andrés Ginás y Matías de los Santos. Matías de los Santos arriba, bueno, también estuvo. No, fue jugadorazo, pero y estuvo se fue vendido. Y estuvo en el título del profesor Russo. De Russo. Pero, a ver, uruguayo. Hoy no está pasando por épocas buenas, pero Juan Pablo Vargas. También, pero entre Juan Pablo Vargas y Ginás, ¿usted con cuál se queda? No, pero es que es zurdo, Juan Pablo Vargas zurdo. Sí, a mí la dupla los dos jugaron juntos siempre. A mí la dupla Vargas-Ginás me gusta para ponerla. A mí también. Y Deiber Machado por la izquierda. Voy con Deiber Machado. Sí. En el medio, Gerardo Bedoya. Henry Rojas. Hay que meterlo por el gol de Santa Fe, pero no más. No más. Mayer Candelo. Sí, Mayer. Y Macalister Silva. Sí, total. Sin duda. Y adelante, Falcao García y Leo Castro. Bien. Esa es la formación de don Nicolás Samper. ¿Macalister no le da para estar en un once ideal histórico de Millonarios? ¿Por Brand? ¿Por Di Stéfano? Es que... No le da. Sí, pero a ver, estuvo en 2 títulos. Es que Macalister estuvo en el título contra Atlético Nacional. Sí. Histórico rival de Millonarios. No, Macalister ha sido grande. Título contra Independiente Santa Fe. Yo me atrevo a decir una cosa. Del 2000 para acá, el mejor jugador de Millonarios ha sido Macalister Silva. Yo no sé, ¿estoy equivocado? No puede ser. Habría que hacerlo más juicioso, pero habría que ser. Habría que pensar más. Porque César... Estoy siendo emocional. Ojo, Macalister hizo parte de 2 de los títulos más recordados en la historia de Millonarios, contra Nacional y contra Santa Fe. Bueno, Cruz Real para el Junior, ¿está sonando? ¿Le suena a usted? Yo no creo que le den una segunda oportunidad, me parece injusto que le cierren las puertas. Yo creo que él tenía un buen Junior hasta que le aparecieron que tenía que poner a Vaca y muchas cosas, pero a mí me dicen que lo del profesor Arias está ya... ¿Muy definido? Muy definido. Bueno, y fue buena la decisión de Gamero, ya anunciado oficialmente por el Deportivo Cali, como entrenador del equipo verdiblanco. Yo espero que sí, César, porque es que, a ver, opinar aquí es muy difícil sin conocer cómo fue su charla, qué le dijeron, qué garantías le dieron. Yo lo espero, yo sé que él es un hombre tranquilo, sensato, que no estaba de afán. Inteligente, que no va a hacer un contrato que no le garanticen que no lo que necesita. Entonces, César, esperemos por el bien de él, del Deportivo Cali, que sí le cumplan con todo lo que él está esperando. Ojalá por los dos. Por Gamero, que es un gran señor, un gran entrenador, estuvo 6 meses por fuera, merece tener un gran equipo y que el Deportivo Cali se pueda recuperar y salir adelante. Técnico histórico de Millonarios es fácil, ¿no? Porque dice que es fácil. ¿No es el doctor Ochoa? Sin duda, el de más títulos. Sí, ahí no hay discusión. Se nos acabó el tiempo. Mañana, programa previo al partido Santa Fe Millonarios en Bogotá. Gracias. El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.